Bienvenidos a este video donde vamos a explicar el tema de los números reales, entendido como conjunto de los números reales. Para poder entender este conjunto es necesario ir viendo las partes más sencillas de este. Entonces, lo primero que normalmente se reconocerá cuando se estudian los números reales son los números naturales, que por su nombre, ¿verdad? Frecuentemente se les asocia porque son aquellos números que nos sirven para contar. Dentro de estos números podemos encontrar al 0, voy a poner por aquí, 0, el 1, 2 y así adelante, ¿no? Obviamente este conjunto es infinito y normalmente estos conjuntos, cuando se trata de conjuntos, siempre se colocan así entre llaves. Tienen un nombre especial, ¿verdad? Una letra especial, perdón, para denotarlos, que es una N. Así, de esta manera, ¿no? Y por esto nosotros entendemos el conjunto de los números naturales. Luego se hace una especie de copia de los números naturales y agregamos los números negativos, que son como, pues, simplemente los números naturales agregándoles un signo a esto. En este caso, simétricamente el 0 se encuentra en el centro. A la derecha, pues, podemos ubicar a los números naturales. Y a la izquierda, pues, serían también los números naturales no negativos, pero con un signo menos. Está el menos 1, el menos 2, el menos 3 y así. Y esto se le llama el conjunto de los números enteros y se denota por una letra Z, así, de esta manera. Bien, una vez que se han definido los números enteros y los números naturales, aparecen también de manera bastante natural los números racionales para representar las porciones de la unidad, ¿verdad? En este caso no podemos enlistar de igual manera, de una manera bastante esquemática como lo hicimos con los naturales y los enteros. No se pueden representar los números racionales, siguen siendo infinitos, pero a diferencia de los otros dos, no es tan sencillo escribirlos como una lista ordenada de la manera como lo hicimos antes. Entonces, para definir a los números racionales se da más bien una regla, ¿no? Y se escribe de esta manera, ¿sí? Se escribe que el conjunto de los números racionales son aquellas expresiones, podemos decir así. Vamos a escribir P entre Q de esta manera, donde tanto P como Q ambos pertenecen. Aquí usamos el símbolo de pertenencia, es esta E como invertida, a los números enteros, con la excepción de que Q no sea igual a 0, sea distinto de 0. Entonces aquí podemos tener, pues, muchos ejemplos, ¿no? Podemos tener 2 entre 1, que en realidad sabemos que es 2, o podemos tener ya cosas como 3 medios, o podemos tener 1.15 de esta manera, ¿no? Podemos tener de estos números que se llaman periódicos infinitos, que después del punto decimal se van repitiendo también. Por ejemplo, así, ¿no? Por ejemplo, que tenga una seguidilla de unos. Todos estos números que les estoy mostrando aquí, estos particularmente, ¿no? Estos numeritos que están acá, se pueden escribir de esa manera, ¿no? Como la división entre dos números enteros, aunque aparentemente, pues, eso no sea tan inmediato a la vista, ¿no? Y así, pues, esto puede continuar. Antes de mencionar esto, aquí también, como son enteros, pueden haber números negativos, no puede aparecer por ejemplo menos 7 quintos y así, etcétera, ¿no?
Como les digo, pues esta, así como se los mostré aquí, pues no está ordenado, no tiene ningún orden especial. Por eso es que su definición es más abstracta, ¿verdad? Pero lo entendemos de esa manera, ¿no? Un número racional es aquel que se puede expresar como la división entre dos números enteros, teniendo en cuenta que el divisor no sea 0. Bien. Luego siguen los números irracionales, que son unos números que son aún más complicados de definir, pero para caracterizarlos de alguna forma diremos que son aquellos números que no se pueden expresar como un número racional, o dicho de otra manera, no se pueden expresar como la división entre dos enteros. Vamos a escribirlo aquí. Son números que no se pueden expresar como la división entre dos enteros. Ejemplos de esto hay algunos, ¿verdad? De nuevo, no es fácil dar una lista ordenada, pero bueno, podemos citar algunos, ¿no? Por ejemplo, está raíz de 2, es un número que sabemos que existe, pero que no se puede representar como la división entre dos enteros. Otros famosos, por ahí está el número pi, ¿verdad? Por ahí también tenemos otro número famoso que es el número e, pues asociado con los logaritmos. Hay otro número que se llama el número de oro, por ejemplo, pueden buscarlo. Vamos a poner aquí, así se llama, ¿no? Número áureo. Y así, hay infinitos, ¿verdad? Por ejemplo, también está raíz de 7, etc. Tenemos así muchos ejemplos de esto, ¿no? Solo por citar algunos ejemplos. Bien, una vez que se entiende, ¿verdad?, a grandes rasgos qué son estos números, pues podemos dar entender, ¿no?, qué vendrían a ser los números reales. Se me escapó aquí en el punto número 3 decir que los números racionales se representan por la letra Q, así de esta manera. Y los números irracionales tienen a veces dos representaciones, a veces se les representa como Q con una C acompañada, hablando del complemento, o también se les representa con una letra I, naturalmente es un nombre irracional, ¿verdad? Bien, entonces los números reales finalmente vienen a ser la unión entre los números racionales y los números irracionales, ¿no? Y se representa con la letra R. Vamos a decir aquí unión entre los racionales y los irracionales. Podemos usar una notación por acá. Es Q unido. Hay un símbolo para la unión, ¿verdad? Que es este que está aquí. Con los irracionales. Esquemáticamente podríamos hacer estos famosos diagramas de Venn, ¿verdad? Que son así. Vamos a hacerlo por acá. Primero tenemos a los números naturales. Los números enteros contienen a los números naturales. Los números racionales a su vez son más grandes y contienen a los números enteros y por ende a los números naturales. Los números reales contienen obviamente a los números racionales, números reales, pero todo lo que no está, ¿verdad? Todo lo que no
pertenece a los números racionales es lo que nosotros llamamos, ¿no?, en este caso, a los números irracionales. Voy a hacer una pequeña corrección aquí. Voy a hacer una pequeña corrección por aquí. Los números irracionales tienen que ir separados, ¿verdad? Porque algo que no mencioné por acá es que los números racionales no tienen nada en común. Vamos a escribirlo mejor como una observación aquí. Los números, por su definición, ¿verdad? Pues se entiende esto, pero mejor se dice. Los números racionales no tienen nada en común con los irracionales. O sea, si un número es irracional, entonces este número no puede ser racional y viceversa. Y bueno, uniendo estos dos conjuntos, la unión de estos dos es lo que nos da como resultado a los números reales. Bien, este es el tema, ¿no?, que eran los números reales, ¿no?, para tener un panorama así, más o menos bueno, entendible de lo que vendrían a ser los números reales. Bien, ahora vamos a pasar a la parte gráfica de los números reales. Sucede que los números reales perfectamente se pueden asociar a puntos en una recta horizontal. La manera de cómo representarlos y cómo asociarlos es la siguiente. Primero, pues imaginamos una línea recta, pues, que se extiende de manera infinita, ¿no? Es decir, aquí esto sigue para allá, ¿verdad? Que aquí obviamente en un papel pues no se va a poder representar algo infinito, y esto se supone que sigue para allá, ¿verdad? Continúa. De igual manera hacia el otro lado. Entonces lo que se hace es que se decide un punto, se escoge un punto cualquiera de esta línea recta y se marca como lo que nosotros llamaríamos el origen. Ese es el primer paso, ¿no? A continuación, el siguiente paso importante es escoger una unidad, ¿no? ¿Qué sería, qué pedacito de esta recta representaría una unidad? Por ejemplo, yo puedo decir, ¿verdad?, de que aquí está la unidad, o sea, esto mide una unidad. Luego, en este momento no interesa tanto definir qué es una unidad, que podría ser un metro, lo que sea, ¿no?, un pie, un kilómetro, etc. Mide una unidad, vamos a decirlo así en términos generales. Y en esta marca hacia el lado derecho, como pueden ver que la coloqué, que hace que esto mida una unidad, nosotros ahí colocamos el número 1. Y ya solamente con esto pues es suficiente para poder ir marcando todos los demás puntos. Por ejemplo, si yo quiero el 2, eso significa 2 unidades, así que simplemente tengo que duplicar esto. Si quiero el 3, esto se repite, y así en general, ¿verdad? Si esto continúa así, tratándose, como pueden ver, de ubicar los números naturales, que es bastante sencillo. Y de manera convencional, al lado izquierdo se irían colocando como a modo de espejo los números que tienen signo negativo. Entonces, siempre a una distancia de una unidad ubicaríamos al menos 1. A una distancia de 2 unidades ubicaríamos al menos 2. A otra distancia de 3 unidades ubicaríamos al menos 3, pero claro, al lado izquierdo, ¿no? Bien, una vez hecho esto, pues como podemos ver, las marquitas son pues aisladas,
y obviamente lo que está en medio de ellas nos da cabida para que nosotros podamos representar a otros números, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero un medio, pues obviamente es la mitad de la unidad, y aquí estaría, por ejemplo, el valor de un medio. Aquí vamos a decirlo aquí. Naturalmente no vamos a ir llenando toda la recta con números, con todos los números, que eso es imposible porque son infinitos, por una cuestión de visualización, ¿verdad? Que pues si yo empiezo aquí a colocar todos los números que se me van ocurriendo, naturalmente esto va a saber como un espagueti, ¿no? Algo muy caótico. Aquí por ejemplo estaría el negativo 1 medio. Por acá entre menos 2 y menos 1 a la mitad estaría menos 3 medios, por ejemplo. Y así. Normalmente cuando uno está trabajando con representaciones gráficas de los números reales, lo que hace es que solo coloca los naturales, y si hay algún punto racional o irracional, entonces ahí nosotros recurrimos a ya manifestarlo, ¿verdad? Y que se note. Bien, esto es la representación gráfica de los números reales, es decir, nosotros asociamos una línea recta con los números reales. Ahora, muchas veces se nos va a pedir que nosotros resaltemos ciertos números o ciertas partes de esta recta asociadas con un cierto conjunto de números reales. Por ejemplo, podríamos tener una situación en la que se nos pida marcar una cierta cantidad de números finita y discreta, ¿verdad? Discreta significa que van como de 1 a 1, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí a modo de ejemplo, vamos a usar esta recta y vamos a pedir que se representar o graficar, también es válido decirlo, el conjunto. Y aquí vamos a usar un conjunto pequeño, ¿no? Vamos a poner que escribamos a pi, vamos a pedir que aparezca raíz de 2, menos 1 y 5, digamos, que nos piden esto. Vamos a agregar uno más aquí, vamos a agregar la negativa raíz de 5, ¿sí? Bien, a la hora de graficar, hacer representaciones gráficas, hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, cuáles son estos valores que tenemos por acá. Para esto vamos a utilizar una calculadora. Yo tengo aquí esta pequeña aplicación de que emula una Casio, ¿verdad?, para que ustedes se sientan como se les haga familiar, ¿verdad?, esto del uso de la calculadora. Fíjense, por ejemplo, yo aquí puedo ver cuál es el valor aproximado de pi. Vamos a usar aquí. Aquí vemos que es 3.14159, ¿verdad? Y fracción. Eso yo lo podría anotar para mi referencia, ¿verdad? Porque solo ver el número pi, pues lógicamente no es como tan obvio de dónde debería de colocarlo, ¿no? Entonces voy a usar aquí y voy a decir, bueno, esto es aproximadamente igual a 3.14159. Voy a ponerlo así. Bien, hago algo muy parecido con raíz de 2 y negativo raíz de 5, ¿no? Bien, raíz de 2, vamos a poner aquí, acá, es 1.4142 aproximadamente, vamos a poner aquí, 0.4142, y raíz de 5, bueno, sería negativo raíz de 5, ¿cierto? Sería negativo 2.236 aproximadamente. Bien, entonces, como les explicaba antes, pues yo tengo que dibujar acá ciertas marcas de números naturales que me permitan a mí ubicar a estos valores, ¿verdad? Por ejemplo, no voy a hacer esto, no voy a poner aquí 0, 1, aquí menos 1, porque obviamente no me va a ajustar
para poder representar, por ejemplo, a pi, ¿cierto? O a menos 2 puntos, a menos raíz de 5, ¿no? Entonces, estas cosas son cuestiones como de lógica que uno tiene que ir más o menos calculando, ¿verdad? Cómo colocar las unidades. Entonces aquí yo, por ejemplo, voy a poner ahí el 1, el 2, por acá voy a poner el 3, aquí el 4. Por acá voy a poner el menos 1, menos 2, menos 3, y aquí me ajusta para poner menos 4 aquí. Bien, una vez hecho eso, lo que voy a hacer es ubicar estas marcas a manera de bosquejo, ¿verdad? No es que con absoluta precisión nosotros vamos a colocar estos valores. Por ejemplo, el número pi pues es un número que es mayor que 3 pero menor que 4. Se puede ver, ¿verdad? Porque es 3.14. Entonces diríamos que aproximadamente aquí se ubicaría pi, ¿verdad? Y para dar a entender que nosotros estamos representando a ese punto, entonces lo vamos a circular, vamos a colocar un círculo negro, ¿no? Y eso para nosotros, ¿verdad? Nos indicaría que estamos diciendo, ¿no?, que estamos marcando ese punto, ¿no? El punto pi. Bien, raíz de 2 es 1.41, ya ven ustedes, es un número que está entre 1 y 2. Lo marcaríamos también. Aquí estaríamos hablando de raíz de 2. Menos 1, pues aquí está bastante fácil. Ya lo tenemos marcado. Negativo raíz de 5 es menos 2.236, así que este se ubica, entre menos 2 y menos 3, ¿verdad? Entonces es un número que va quizás por aquí a ojo, ¿no? Como les digo, este es un bosquejo. Y aquí estaría menos raíz de 5. Entonces, esto de aquí que acabamos de hacer sería la representación gráfica de este conjunto de acá. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahí ya tuvimos una experiencia, ¿no?, de lo que vendría a ser cómo representar puntos así por separado. Como es de esperarse también, además de poder representar puntos así separados o discretos, quizás ya lo notaron, también se pueden representar como trocitos de la recta, ¿no? Y esto, en lugar de decir trozos, se llaman intervalos, ¿no? Por ejemplo, tenemos intervalos cerrados, ¿verdad? Estos son los nombres. ¿Qué son estos intervalos cerrados? Vamos a dar aquí una definición. Así, esta es una definición de conjunto, ¿verdad? Vamos a decir así. Son todos los x que pertenecen a los números reales, tales que x se ubica arriba de a, ¿verdad? Y es menor o igual que b. Y es cerrado porque incluye a los extremos, ¿verdad? Estos valores de aquí se conocen como extremos, ¿no? A y b. Extremo izquierdo, extremo derecho. Bien, aquí no voy a colocar el 0 ni en la unidad porque vamos a ponerlo un poco general, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos que un intervalo cerrado de esta naturaleza, implícitamente debemos de saber que a debe estar ubicado más a la izquierda que b, lo cual significa que a es más pequeño que b. Ya vamos a hablar de algo de esto con más detalle, ¿no? Pero de momento quedémonos con esto, ¿no? Podemos nosotros decir que este es un intervalo cerrado si sabemos que a, como una condición necesaria, es que a se ubique más a la izquierda en la recta numérica que b. Entonces, gráficamente se debería de ver algo como esto, ¿no? Como que aquí está a y por acá está b, ¿no? De esta manera. Y gráficamente estamos pidiendo todos los puntos. Este intervalo cerrado representa todos los puntos que están entre a y b, incluyendo a estos dos puntos, ¿no? A y b. Entonces, gráficamente, imagínense que como que fueran puntos discretos, ¿verdad? Señalaríamos estos dos aquí y nosotros de alguna manera trataríamos de enfatizar que estamos seleccionando también a los puntos que están entre estos dos.
Aquí pueden encontrar los libros que normalmente se hace algo así, ¿verdad? Se colocan como una doble línea rodeando la línea principal de la línea recta y luego se rellena así con líneas, ¿no? Y esto ya me indica a mí, ¿verdad? Es bastante sugerente que se trata, ¿no?, de un intervalo cerrado, donde pues es eso, ¿no?, los puntos que están entre esos dos valores extremos. Bien, también tenemos los intervalos abiertos. En este caso pueden ver que los corchetes, el corchete izquierdo abre hacia la izquierda y el derecho abre hacia la derecha. Y en este caso, muy parecido al anterior, son los números reales que se encuentran entre A y B, pero en este caso no los incluye, ¿verdad? No los incluye los extremos, ¿no? Y aquí la representación gráfica para decir eso, de que no los incluye, lo que hacemos es bastante como práctico, ¿no? Obviamente necesito las referencias de estos dos puntos de A y B para dar a entender de que quiero los puntos que están entre ellos dos. Pero a diferencia del anterior, lo único que vamos a hacer es rellenar, no, lo que hay entre ellos dos, ¿no?, indicando que queremos los puntos que están entre ellos dos, pero en este caso no rellenamos esos puntos, esos círculos blancos, ¿no?, indicando de que esos valores no irían, no están ahí. Bien, como también pueden imaginarse, pueden haber intervalos semiabiertos o semicerrados también, como lo quieren ver. Y en este caso pues puede ir abierto o cerrado de un lado. Por ejemplo, en este caso pues vemos que va abierto del lado izquierdo y del lado derecho vemos que va cerrado, ¿no? Ya se imaginarán cuál es la representación gráfica, ¿verdad?, después de lo que expliqué antes. Obviamente aquí solo iría un círculo abierto así, aquí habría un círculo, pero aquí sí iría incluido, y obviamente tendríamos los puntos que se encuentran en medio de esto, ¿no?, de esta manera. También tenemos su definición, ¿no? En este caso serían los x que pertenecen a los reales, tales que x son mayores que a, o sea, se encuentran al lado derecho, pero que son menores o iguales que b, porque sí incluyen a b, ¿verdad? Aquí en este caso el igual es el que manda, ¿no? Bien, también podemos tener intervalos que incluyan al infinito, al menos infinito y más infinito, ¿verdad? Esta es así la lectura de esto, ¿no? En este caso estamos indicando que queremos todos los puntos, para este caso de aquí, por ejemplo, queremos todos los puntos que se encuentran al lado izquierdo de A, ¿verdad? Entonces, imagínense que A está ubicado por aquí. Ahí pueden ver que está abierto, entonces también pueden haber intervalos abiertos o intervalos cerrados. Y cuando es una situación como esta, entonces lo que se hace es que se escogen todos los puntos que están por debajo de A, ¿verdad? A veces se pone una flecha así para indicar esta situación. Gráficamente esto sería los x que pertenecen a los reales, tal vez que estos valores de x son, bueno, en este caso es abierto, entonces sería solo menor que a, así, de esta manera. De acuerdo. Bien, en este ejemplo de aquí, pues tendríamos, este también es un intervalo que contiene un infinito, y en este caso entenderíamos que son todos los valores que están por arriba de A, al lado derecho. En este caso está cerrado, entonces sí lo incluiríamos. Tendríamos esta situación. Aquí en notación de conjunto, ¿verdad?, sería los x que pertenecen a los reales, tales que x es mayor o igual que a. Entonces aquí podemos ver esta situación, ¿no? Esta es la manera gráfica de verlo, y esta es la manera conjuntista de verlo. Bien, vamos a hacer aquí estos ejemplos bastante sencillos, donde nos piden representar gráficamente estos intervalos.
Aquí en el inciso A, vamos a ir colocando aquí, tenemos que tener cuidado a la hora de representar que incluya estos extremos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo quiero tener la preferencia del 0, lo puedo colocar aquí, ¿verdad? Porque sé que necesito valores que están al lado derecho. Y a continuación puedo ir colocando las marcas así, ¿no? De manera de que me ajuste, ¿no? Para que lleguemos a ese 7, ¿no? 5, 6, 7. Bien, y entonces tenemos un intervalo semiabierto, como pueden ver, que va del 2 al 7. El 7 va a ir abierto, mientras que el 2 va a ir cerrado. Y luego pues nosotros necesitamos, vamos a poner aquí, todo lo que se encuentra entre esos dos valores. Y ahí termina. El otro es un intervalo que contiene al infinito, también se llaman rayos, y va desde menos infinito hasta menos 2. Entonces aquí nuevamente ocupamos valores del lado negativo, entonces puedo colocarlo de esta manera así. Puedo colocarlo de esta forma, menos 1, menos 2, y aquí continúa. Entonces ocupamos desde menos 2, como ven está cerrado, y luego hacia menos infinito, ¿no? O sea, lado izquierdo. Gráficamente sería esto que está acá. Y para el último tenemos de menos 100 a 2. Aquí es un interesante ejemplo porque a veces deseamos nosotros como ir colocando cada numerito, ¿no? Así como 0, 1, 2, y luego aquí menos 1, menos 2. Y ya ven ustedes cuál sería el problema con esto, ¿no? Que no podríamos alcanzar el negativo 100. Bien, cuando sucede algo así, ¿no? Lo más práctico es simplemente colocar por ahí el valor de 0 y colocar solamente esos dos extremos, ¿no? Para que sean sugerentes, o sea, solo poner el 2 por aquí y para darnos una idea poner el negativo 100 por acá. Hacer las marcas respectivas, aquí va cerrado, y luego damos a entender que tendríamos todos los valores que están entre menos 100 y 2, y ahí tendríamos esa situación. Bien, ahora nosotros podríamos hacer algunas operaciones con intervalos. Por ejemplo, podríamos tener uniones. ¿Qué es una unión? Vamos a definirla aquí. Una unión se define como aquellos elementos tales que pertenecen tanto a A o pertenecen a B, a cualquiera de los dos. Entonces vamos a aprender cómo de manera gráfica nosotros podríamos, ¿no? Representar esa unión. Entonces, aquí tenemos estos dos intervalos. Lo primero que yo tengo que hacer es tratar de que ambos intervalos se puedan dibujar en dos líneas rectas y que sus marcas estén de manera simétrica, ¿no? Que estén de manera como sincronizada o que queden de manera emparejada, ¿verdad? Por ejemplo, a lo que me refiero es a lo siguiente. Así, por ejemplo, acá está el 0. Imagínense que yo voy a dibujar aquí el intervalo de menos 10 a 1. Entonces, si aquí está el 0, abajo también para dibujar al intervalo de 1 a 3. Aquí mismo también voy a colocar al 0, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, el lado derecho tendría menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10 por acá. Fíjense que por acá está menos 10. Entonces aquí abajo también estaría el menos 10. Luego por acá tendría 1, 2, 3, 4. Lo mismo abajo, entonces 1, 2, 3, 4. ¿No? Tienen que estar todo emparejado, ¿no? Alineado, bien alineado, para poder hacer una representación gráfica válida de la unión. Bien,
Luego de menos 10 a 1, pues gráficamente sabemos cómo hacerlo. De menos 10 hasta 1. Aquí marcamos, al lado izquierdo va abierto. Y luego seleccionamos todo lo que hay en medio de esto, ¿no? Bien, luego de 1 a 3 es un intervalo abierto. Empieza en 1, termina en 3. Y bien, cuando se trata de la unión, ¿verdad? Cuando nosotros estamos hablando de la unión, que es agarrar los elementos de ambos conjuntos y mezclarlos, entonces gráficamente es tan sencillo como que ustedes muevan esta recta, la primera está aquí, y la monten encima de la segunda, o como que hagan el proceso de escoger esta primera recta, ¿verdad? Montarla encima de esta que está vacía y hacer lo mismo con la segunda. Si ustedes hacen eso, hagan el ejercicio mental. Si ustedes hacen eso, van a darse cuenta, ¿no?, que si montan ambos dibujos en la primera recta, lo que les va a quedar va a ser algo así. Les va a quedar todo este pedacito. Obviamente, este que está al par de este círculo sombreado con este círculo en blanco, al montarlo encima, va a quedar un círculo sombreado. O sea que aquí es como que va a quedar sombreado de esta manera. Y luego va a continuar hasta acá, hasta quedar en blanco. Lógicamente, en realidad aquí no es necesario colocar este punto cerrado porque une toda la línea, o sea que sería lo mismo haber pasado completamente así, ¿verdad? De manera continua. Bien, y como vemos, el resultado final es un intervalo abierto, que es el intervalo de menos 10 hasta 3 abierto. O sea que la unión de estos dos conjuntos es este intervalo que vemos aquí en la parte de abajo. Bien, podemos hacer el segundo ejercicio para que podamos ver cómo trabaja, bastante similar. Aquí tenemos de menos 10 a 1 y de 0 a 2, entonces tenemos que procurar que podamos colocar esas marcas. 1, voy a poner aquí 1, 2, aquí menos 1, menos 2, menos 3, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Vemos que acá está el menos 10 y aquí está el menos 10. Bien, nuevamente en el primero tendríamos de menos 10 hasta 1, sería toda esta situación de aquí, y luego de 0 a 2. Entonces aquí siempre abierto. Bien, y nuevamente les pido que hagan el ejercicio mental, ¿verdad?, de colocar ambas rectas encima de esta vacía y visualicen en su cabeza qué les quedaría, ¿verdad? Obviamente quedaría algo así. Aquí quedaría ese punto, ¿no? Aquí hay un punto blanco, pero como arriba estaba todo cubierto, obviamente ese punto blanco desaparece. Aquí continúa de esta manera. Y aquí lógicamente este punto negro no es necesario porque ahí pues ya estaba cubierto. Quedaría esto. En este caso entonces la unión quedaría de menos 10 hasta 2 abierto. Bien, y el último que contiene un rayo, se contiene números que están por debajo del 2. Y tenemos de 10 a 15. En este caso también, con mucho cuidado, tenemos que escoger dónde vamos a colocar las marcas. Voy a colocar el 0 aquí, el 1 acá, el 2 por acá. Quizás aquí no me va a ajustar. Voy a tener que hacer las marcas un poquito más pequeñas. Vamos a poner 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15. Aquí está el 15. ¿No?
por acá digamos el 16 y así. Acá está el 0, por acá está el 15, para tener una referencia. Lo mismo abajo, ¿no? 0 y 15. Si aquí gráfico de menos infinito hasta 2, entonces aquí tengo el número 2, vamos a irlo marcando por acá. El 2 está cerrado, entonces iría así, y como va hacia menos infinito, pues sería una situación así. Vamos a ponerlo de esta manera. Bien, el otro sería de 10 a 15. El número 10, vamos a ver, 14, 13, 12, 11, 10. El 10 está como por acá. Son intervalos cerrados, como pueden ver. Y bueno, si colocamos uno encima del otro, pues creo que estaremos de acuerdo que lo que veríamos sería lo siguiente, ¿no? En este caso no podemos decir que nos queda un intervalo y simplemente lo escribiríamos como menos infinito hasta 2 unión de 10 a 15. Pero gráficamente esta es lo que se vería en esa unión. Bien, ese era el tema de uniones. Ahora vamos a ver las intersecciones. La definición de las intersecciones es ahora pues como pues aquellos elementos que tienen en común. Son los X, tales que X pertenecen a y también pertenecen a B. En aquel caso era que pertenecía a A o a B, es decir, como que se mezclaba todo. Aquí es que debe pertenecer a ambos para que sea considerado. Bien, gráficamente lo que tenemos que buscar son las cosas que tienen en común, ¿verdad? Las marcas que tienen en común. Entonces, veamos estos ejemplos. Aquí está de menos 2 a 3 y acá está de 3 a 5. Vamos a representar algunas marcas por acá. 1, 2, 3 por acá. 1, 2. Bueno, aquí quizás había espacio para colocar un poquito más separadas así, ¿verdad? Aunque en la parte de abajo aparece este 5, ¿no? Entonces tendría que hacerlo un poquito más pequeño. 2, 3, 4, 5 por ahí. 1, 2, 3. Vamos a hacer estas marcas en la parte de abajo también. Aquí por ejemplo no lo dejé tan alineado, hay que tener cuidado con eso. Pero debe quedar muy alineado, ¿verdad? Entonces el primero va desde acá hasta el menos 2, lo vamos a colocar de referencia en todos lados. Va desde menos 2 hasta 3, ¿verdad? Por aquí está el 3, el 3 es cerrado y obviamente pues es todo lo que está en medio de esos dos. En el caso de abajo va desde 3 hasta 5, en 5 va abierto, en 3 va cerrado. Pongo aquí y listo. Bueno, si nosotros ahora nos preguntamos, ¿no?, para calcular la intersección, ¿qué puntos hay en común entre estos dos conjuntos marcados? Lógicamente vemos que por ejemplo el 3 sí, ¿verdad? El 3 aparece aquí y aparece en la parte de abajo. Entonces ese punto está en común y por lo tanto pertenece a la intersección. Bien, estamos de acuerdo en que el 3 pertenece, pero ¿qué pasa por ejemplo con un punto por acá? ¿Pertenece a ambos conjuntos? No, ¿verdad? Esto es falso, ¿no? Este pertenece al primero pero no al de abajo. De igual manera cualquier punto del de abajo que no sea el 3 tampoco está en la parte de arriba, ¿no? Y por lo tanto podemos ver de manera bastante simple que lo único que hay en común entre estos dos conjuntos es el número 3, ¿verdad? O sea, es un solo punto. Y eso lo representamos gráficamente como de esta manera.
como que está solo el 3 ahí, ¿verdad? Y esto vendría a ser la intersección entre esos dos conjuntos. Bien, el siguiente va de menos 2 a 5, el otro va de 0 a 6. Vamos a tratar de colocarlos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Por acá está el menos 2. Vamos a ir marcando esos puntos. Acá está el 5, acá está el 6 y está el 0. Vamos a ir colocando acá. Está el menos 2, el 5, 5, 6, 6. Y por acá tenemos el 0. Bien, el primer intervalo va de menos 2 a 5, cerrado. Entonces sería aquí de menos 2 a 5. Y luego el otro va de 0 a 6. Este es abierto, ¿no? 0 a 6 aquí. Cuidado aquí. Vamos a ver. Bien, ahí. Ahora, nos preguntamos de nuevo, ¿no? ¿Qué tienen en común estas dos representaciones gráficas? Podemos ver este punto, por ejemplo, de aquí, obviamente aparece en la parte de abajo, ¿no? Podemos ver que toda esta zona de acá, ¿verdad? Toda esta zona de acá es común a ambos, ¿no? Obviamente hasta llegar al 5, ¿no? Y obviamente hasta llegar a antes del 0, ¿no? Entonces podemos ver que hasta el 5 sí tienen cosas en común. Y antes del 5 tienen cosas en común hasta llegar al 0. Ahora, ¿por qué no incluir el 0? Porque el 0 no está contenido aquí, pero sí está contenido en la parte de arriba. Entonces, como la definición es que debe estar en ambos, en este caso esa definición no la cumple. Y por lo tanto queda así vacío. Como podemos ver, el resultado sería el intervalo abierto por la izquierda de 0 a 5 cerrados por la derecha. Y eso sería esa intersección, ¿verdad? Es decir, esta acá sería el intervalo de 0 a 5. El de arriba nos había quedado 3 así. Bien, y uno último que incluye un infinito, ¿verdad? Vamos a colocar las referencias aquí. 1, 2, 4, 5. Vamos a colocar aquí. Poner acá 1, 2, 3, 5. Las referencias que ocupamos son las del 2, 3 y las del 5. Bien, el primer intervalo, que va de menos infinito hasta 2, pues gráficamente está cerrado en 2 y luego va hacia el lado izquierdo, ¿no? Porque va hacia menos infinito. Y en la parte de abajo tenemos, aquí hay un pequeño error, vamos a corregirlo. Aquí debe ser de 3 a 5, aquí va cerrado en 3, abierto en 5. Bien, cuando nosotros ahora nos preguntamos ¿qué tienen en común estos dos conjuntos? Pues naturalmente vemos que nada, ¿verdad? No tienen nada en común. Por lo tanto, ningún punto satisface la condición de que pertenezcan a ambos. Y por lo tanto, la recta queda vacía, ¿verdad? El vacío se representa de esta manera, ¿no? O también así, de cualquiera de las dos formas. Por lo tanto, la intersección, o lo que tienen en común estos dos conjuntos, es nada. No tienen nada en común. Bien, estas son las dos operaciones con intervalos que más nos interesan, ¿verdad? La unión y la intersección. Bien, espero que el video les haya servido y continuaremos con más videos trabajando los siguientes temas.